Hoy hablaremos de la película Masacre, ven y mira, de Elem Klimov. 1943, la Gran Guerra Patriótica, territorio de Bielorrusia. El joven Flera, de 16 años, después de haber desenterrado una carabina entre restos de alambre de púas, cinturones de ametralladoras oxidados y cascos perforados, se adentra en el bosque para unirse a las filas de los partisanos. Esta película, como ninguna otra, muestra la tragedia de un niño en un campo de batalla. Al comienzo de la imagen, Flera es solo un adolescente, pero al final, después de haber pasado por el horror y el miedo, el niño se convierte en un adulto, terriblemente adulto. Su rostro está distorsionado por arrugas seniles y no hay lugar para el amor en su alma. ¿Y en qué momento y escenario histórico internacional se inscribe? Masacre, ven y mira se inscribe en uno de los escenarios más brutales de la historia moderna: la invasión y ocupación de la Unión Soviética por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tipo de relación internacional muestra ese escenario? El escenario histórico de esta película muestra de forma cruda y absoluta una relación internacional de conflicto extremo. La película retrata el colapso de toda la diplomacia y el surgimiento de la violencia total. Pero también podemos encontrar la cooperación, porque aparece la resistencia partisana. Los ciudadanos locales, campesinos y soldados dispersos cooperan estrechamente para formar guerrillas en los bosques frente al invasor. ¿Y aparece ese conflicto internacional en la película? En concreto hay que destacar 5 escenas. El bombardeo aéreo en el bosque muestra la tecnología del invasor. El regreso a la aldea de Fliora es el rastro del genocidio. La llegada de la columna de la SS, el conocido como Circo del Horror. El granero de Perejodi, el clímax de la masacre. Y por último, el tiroteo al retrato de Hitler, el verdadero origen del conflicto. ¿Y qué actores internacionales aparecen en este largometraje? En cuanto a Estados-nación, la Alemania nazi, el Tercer Reich representado por las tropas invasoras y de forma mucho más específica y brutal por las unidades de la SS, que son el actor agresor que ejecuta la política de exterminio. También aparece la Unión Soviética. Aunque el Ejército Rojo casi no aparece en pantalla porque se ha replegado, su presencia institucional se siente a través de la lealtad que los combatientes le juran y los uniformes que portan algunos mandos. En cuanto a pueblos y minorías, aparece el pueblo bielorruso, que es el actor colectivo que sufre directamente la violencia. En cuanto a movimientos revolucionarios y guerrillas, los partisanos soviéticos, que son el actor más activo en la resistencia de la película. Y en cuanto a partidos políticos, el partido nazi, la NSDAP. Este aparece representado a través de su simbología, las esvásticas, la retórica de los oficiales capturados y, fundamentalmente, en la escena final con el retrato de Adolf Hitler. También aparecen redes criminales y colaboracionistas, como son las unidades de colaboradores locales. Y es que en las escenas de la masacre del granero se observa a soldados que hablan idiomas locales, ucraniano, ruso o bielorruso, vistiendo uniformes alemanes o brazaletes. Históricamente, representaban a redes y facciones nacionalistas o prisioneros coaccionados que operaban como fuerzas auxiliares de la SS, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra su propia población. Y por último, ¿qué factores internacionales aparecen en esta película? El factor geográfico, en concreto el fango y los pantanos. Y es que la geografía bielorrusa, llana, húmeda y repleta de ciénagas, juega un papel crucial en esta película. El fango actúa como una barrera física que frena el avance y atrapa a los personajes, simbolizando el estancamiento y la asfixia de la guerra. También los bosques densos funcionan como el único refugio para los partisanos y los civiles desplazados. El bosque altera la visibilidad y transforma el combate en una guerra de guerrillas descentralizada. El factor demográfico. Vemos a la juventud como carne de cañón. El protagonista es un adolescente, lo que refleja cómo los conflictos totales agotan las pirámides poblacionales y obligan a niños y a jóvenes a asumir roles de combate. También el genocidio y la despoblación. La película plasma el vacío demográfico que sufrió Bielorrusia, donde murió una cuarta parte de la población. Se observa mediante las aldeas fantasma y las fosas comunes que Fliora encuentra a su paso. El factor económico. La economía de rapiña y subsistencia, pues los recursos son extremadamente escasos. Vemos a los partisanos confiscando ganado para poder alimentarse y a los campesinos escondiendo lo poco que tienen. También el botín de guerra. Los niños desentierran fusiles de los cadáveres y de la arena para poder comprar su entrada al grupo partisano, demostrando así cómo los desechos militares se convierten en la moneda de valor más alta de la región. El factor político.
El colapso del Estado. Ante la invasión nazi y la retirada del ejército regular, las instituciones colapsan. El vacío de poder lo llenan las milicias ciudadanas y las brutales fuerzas de ocupación. También la soberanía violentada, pues la película representa directamente la pérdida absoluta del control territorial y político de una nación frente a una potencia extranjera expansionista. El factor jurídico. Y es que hay una ausencia de derecho internacional. Se retrata la violación sistémica de las convenciones de Ginebra, que en esta época ya regulaban el trato a prisioneros y a civiles. No hay juicios ni prisioneros de guerra, solo ejecuciones sumarias. Y también los crímenes de lesa humanidad. La quema de civiles dentro del granero es la prueba fílmica de actos que más tarde serían tipificados y juzgados internacionalmente en los juicios de Nuremberg. El factor cultural, ideológico e histórico. También se muestra el racismo institucionalizado y el supremacismo. Los oficiales de la SS expresan abiertamente la ideología nazi, justificando el exterminio de la población eslava porque, según su visión, no tenían derecho a existir. También la memoria histórica soviética, y es que la película en sí misma es un producto cultural e histórico destinado a recordar el sufrimiento de la Gran Guerra Patria, pero despojada de todo romanticismo político. El factor científico, tecnológico y comunicativo. Vemos la asimetría tecnológica. Los nazis cuentan con aviación, camiones, lanzallamas y megafonía ruidosa, mientras que la resistencia local depende de armas desenterradas y de caballos. Además aparece la guerra psicológica y la propaganda. El uso de un avión de reconocimiento que sobrevuela constantemente el área y los altavoces de la SS, emitiendo música y proclamas, buscan quebrar la moral antes de atacar. Y por último, el factor medioambiental. Y es que está muy presente en la naturaleza ultrajada. El entorno natural no es solo un fondo, sino una víctima colateral. Los bombardeos queman árboles, matan animales, como en la famosa y perturbadora escena de la vaca bajo las balas trazadoras, y llenan el aire de un humo asfixiante. La guerra destruye el equilibrio ecológico del espacio que los campesinos necesitan para vivir.